mis abominables compañeras monstruosas no pueden ser tan lindas. Capítulo 43. Los sonidos brutales de la carne impactando sobre la carne no eran nuevos para Yang. No, desde que se la habían llevado, desde que se había transformado en lo que se había convertido, el ruido de los puños al chocar con la carne era familiar. Al crecer, su suerte en la vida había sido matar o ser asesinada. Sobrevivir a toda costa. Existir en un mundo de sangrienta evolución. Sin nada que hacer hasta que terminara este ridículo torneo humano, Yang se encontró con una compañía familiar. Desde que se enteró de la verdadera naturaleza de Jaune, Yang se había esforzado por no pasar tiempo con él de buena gana. Solo cuando habían luchado en la ronda de 4 contra 4 del torneo, ella se había molestado en ver a ese debilucho mentiroso. En cambio, Yang había optado por salir con otro chico de pelo rubio y ojos azules. Al menos este nunca trató de ocultar quién y qué era. El tonto era una especie inferior en comparación con ella, pero eso también significaba que en el fondo sabría cuál era su lugar. El hecho de que él estuviera dispuesto a aceptar sus golpes era solo una prueba de ello. Arremetiendo con los puños, Yang gruñó y gritó, golpeando una y otra vez las manos y los brazos de San, sostenido en una postura defensiva. Un combate, como lo llamaban los humanos, no era el tipo de pelea a la que estaba acostumbrada en la escuela de Salem. Aquí había reglas. Había regulaciones. No debías matar a tu oponente una vez que lo derrotaste. Aún así, al menos fue capaz de desatar su ira y agresión. San era un luchador capaz para un fauno, y cada golpe, aunque contenido, que Yang le lanzaba, era capaz de tomarlo y absorberlo con su cuerpo. Se dio cuenta de que a veces hacía una mueca o gruñía cuando recibía una calada de ella, pero nunca se quejaba. Eso estuvo muy bien. Él estaría allí para recibir los golpes hasta que ella estuviera satisfecha. Ya sabes, dijo el chico entre puñetazos. No es que me importe ser el saco de boxeo de una chica sexy, pero está pasando algo de lo que quieras hablar. ¿Algo de lo que quisiera hablar? No. Nunca. A Yang no le gustaba hablar con la boca. Prefería dejar que sus puños hablaran por ella. No. Su puño derecho se estrelló contra la palma izquierda de San con un impacto particularmente fuerte esta vez, lo que hizo que el niño apretara los dientes y sacudiera la mano de dolor. Está bien, porque, continuó, absorbiendo más golpes de la chica que aún tenía mucha energía de sobra. Pareces el tipo de chica que tiene algo en mente que le molesta. Y soy el tipo de persona a la que le gusta escuchar los problemas de sus amigos y tratar de ayudarlos con ellos. Yang soltó una mueca de fastidio. No hizo terapia. Los problemas debían resolverse de la manera más rápida y eficaz posible. Peleando. La lucha era la ley más básica de la naturaleza. Los depredadores y las presas no se sentaban a discutir sus problemas. No, los fuertes devoraban a los débiles. Aquellos que eran lo suficientemente rápidos podían escapar para vivir y reproducirse. Los que no pudieron fueron eliminados del acervo genético. Era la historia de la vida de Yang. Cardin. Los otros híbridos en la Academia de Salem. Todos habían sido demasiado débiles y habían sido sacrificados. Yang había sobrevivido. Había demostrado ser fuerte. Era mejor que los demás. Era mejor que San. Era mejor que Jaune. Sin duda, era mejor que su lamentable excusa para dar a luz. Me gustaba más cuando no estabas hablando, gruñó ella, sin dejar de golpear a San. Sí, no me dedico exactamente a todo lo tranquilo, sonrió San. Le molestaba cómo podía mostrar esa estúpida sonrisa juvenil suya incluso mientras era su saco de boxeo designado. Quiero decir, ¿alguna vez has estado cerca de mí? ¿Cuándo me callo? Si no estoy hablando, probablemente no estoy respirando. Es cierto. San era la definición de un charlatán. Esa misma energía extrovertida y positiva había sido suficiente para ahuyentar a Blake. Verdaderamente, San era uno de los oponentes más peligrosos con los que Yang se había encontrado. ¿Es porque Jaune no te eligió para la ronda de dobles? Continuó él, ignorando el hecho de que ella había dejado claro que no tenía ganas de hablar. No. Gruñó ella, dando un golpe particularmente fuerte justo donde estaba la cabeza de San. El chico se agachó bajo el golpe con aparente facilidad.
porque eso sería totalmente comprensible. Quiero decir que eso significa que tampoco podrías llegar a la final. Supongo que probablemente será él, ya que Rosalind se parece un poco a un cañón de cristal. No tiene nada que ver con el torneo, argumentó Jan, intensificando su agresión mientras también avanzaba hacia la guardia de San. El chico siguió el ritmo de ella, dando un paso atrás para mantener la distancia adecuada entre ellos mientras continuaba sus deliberadas maniobras defensivas contra ella. Así que hay algo, dijo él, sonriendo con orgullo como si acabara de pasarle uno. Esa sonrisa engreída de su único Jan enfureció aún más, y con los dientes apretados comenzó a ceder aún más a su ira. Con gruñidos de esfuerzo y maldiciones en voz baja, Jan golpeó las manos de San con sus puños, y casi todas fueron bloqueadas o desviadas por el hábil cazador. Excepto uno. Uno que logró romper sus defensas y conectó directamente con su mandíbula. La cabeza de San se movió hacia atrás durante una fracción de segundo antes de recuperarse, cayendo inmediatamente en una postura de lucha con sus propias manos preparadas y listas para atacar. Instinto, si Jan lo estaba leyendo correctamente. Al instante, los propios instintos de Jan se hicieron cargo y ella misma retrocedió a una postura defensiva, lista para recibir el contraataque. Sin embargo, nunca llegó, y San se limitó a permanecer pasivo durante largos momentos antes de que su cuerpo se relajara. En una pelea de verdad, él habría venido hacia ella con todo lo que tenía. En este combate, en cambio, se había contentado con ser él quien recibiera los golpes y nada más. No lo siento, dijo con naturalidad. San se encogió de hombros y la pequeña sonrisa que había mostrado antes volvió a sus labios. No lo estés. Fue un buen golpe. Un contacto realmente sólido allí. Jan lo sintió en sus nudillos. Había pocas sensaciones mejores que la de asestar un buen y sólido golpe a tu oponente. El escozor en su mano era solo la prueba de que habían sido superados por ella. Pero ahora que lo tienes, ¿estás listo para empezar a hablar?, se preguntó. Levantó las manos una vez más mientras continuaba. ¿O vamos a dar unas cuantas rondas más? Ella puso los ojos en blanco, sin dar indicios de que estuviera a punto de atacarlo de nuevo. ¿Por qué te importa? Bueno, ¿por qué viniste a mí con un resoplido diciendo, toma tu mierda, Sol? Vamos a luchar. El hecho de que hubiera pronunciado esas últimas palabras en un tono desagradable y agudo metió bajo la piel de Jan más profundamente que un parásito green. No sueno así, argumentó. Sí, pero no puedo usar mi propia voz si voy a actuar como tú, ¿verdad? Ahora, pasemos a la segunda razón. Jan gimió. Oh, dioses, olvidé que había más razones. Segunda razón, repitió. Porque somos amigos, y los amigos se cuidan unos a otros. Excepto cuando se pelean. En este punto, San había comenzado a mirar sus manos, levantando los dedos y contándolos con la otra mano. Parecía estar confundido mientras lo hacía. En cuyo caso, si estás peleando con amigos, tienes que ir a otros amigos para tratar de resolver los problemas con los primeros amigos. Pero si no tienes un segundo grupo de amigos, no tienes suerte, pero aquí tienes suerte de tener un segundo, puedes simplemente, interrumpió ella. Solo cállate, ¿de acuerdo? Si te digo lo que está pasando, te callarás y lo dejarás pasar. Ella sacudió la cabeza con molestia. Dioses, vine aquí para pelear, no para que me hablen. San levantó las manos a la defensiva, aunque en este caso no fue porque esperara un ataque físico. Está bien. Y trato. Sonrió con seriedad y se sentó en un banco de la sala de entrenamiento. Le dio unas palmaditas a un lugar a su lado para que ella se sentara. Ella rechazó la oferta. Así que dime qué tienes en mente. Optando por ponerse de pie cuando ella hablaba, Jan se giró para que ya no lo mirara directamente. Su cabeza sacudió una vez más incrédula de que incluso estuviera considerando la idea de esta pequeña charla estúpida con este niño estúpido. A veces parece que todo el mundo está en mi contra, confesó. Bueno, casi todos. Ruby no lo era. A lo largo de todo este calvario, Ruby había sido la única persona del equipo Auri con la que había mantenido contacto. Nunca le daría la espalda a su hermana. Nunca. No estoy en contra de ti, declaró San.
Quiero decir, ya que no estás en la ronda final del torneo, no hay forma de que te enfrentes a mí. Era evidente que no tenía ni idea de a qué se refería. Yang sonrió sombríamente. Oh, si supiera cuán en contra de ella estaría si supiera su verdadera naturaleza. Ella se volvió hacia él, sus ojos ceñudos lo miraban como poco más que las alimañas faunas que era. ¿Está usted tan seguro de eso?, preguntó ella bruscamente. Los ojos de San miraron a izquierda y derecha. Mientras intentaba mantener la calma con sus expresiones faciales, las emociones nerviosas que emitía eran como un dulce aroma que Yang casi podía saborear. ¿Sí?, preguntó más que respondió. Al inclinarse, los ojos lilas de Yang se clavaron en el chico que estaba sentado debajo de ella. Si alguna vez llegara el momento en que tuvieras que matarme o ser asesinado por mí, ¿podrías hacerlo?, se preguntó. ¿Podrías deshacerte de todo este asunto de chico bueno que tienes y ponerte serio? ¿Podrías hacer lo que había que hacer en un momento dado sin siquiera pensar en ello? Perplejo, San inclinó la cabeza mientras sus emociones se agitaban en su cuerpo y mente. Una mezcla de confusión y preocupación con un suave toque de miedo. ¿Qué tiene que ver esto con que la gente esté en tu contra? ¿Y quién exactamente? Porque realmente tengo la sensación de que esto tiene que ver con tus compañeros de equipo, ¿verdad? Sus compañeras de equipo, sí. Jaune el mentiroso. Weiss, la traidora, que estaba tan enamorada de él que le daría la espalda a su propia especie por un niño humano. Su tío Crow. Su propia madre. Todos estaban en su contra. Sacudiendo la cabeza una vez más, Yang desestimó su pregunta. Olvídate de eso. No puedo entrar en detalles, continuó con sinceridad. Pero te sientes traicionado, ¿lo entiendo? Algo pasó entre tú y tus compañeros de equipo. Ella se encogió de hombros sin comprometerse. Lo entiendo. A veces suceden cosas incluso entre compañeros de equipo. Cuando tenemos que convivir, luchar juntos, comer juntos, compartir habitación, las cosas simplemente suceden. Como la vez que Scarlett usó todo mi gel para el cabello, y tuve que caminar como un perro ovejero durante toda una semana. Cabello. Yang estaba orgullosa de sus propios mechones dorados, por lo que podía identificarse con una historia como esa. Pero, continuó. Al final del día lo perdoné. ¿Sabes por qué? ¿Por qué?, preguntó, aunque su tono dejaba claro que no estaba interesada en absoluto. Porque al final del día sé que él me respalda, explicó San. Todas las tonterías que suceden en la vida diaria, eso no importa en el panorama general. Si alguna vez tuviéramos que pelear, quiero decir una pelea real, sé que Scarlett, Neptune y Sage estarían ahí para mí. Aunque me equivocara. Incluso si, por ejemplo, me encuentro con una chica en un bar, y la chica, sin que yo lo supiera, resulta tener novio. Y el novio se enojó y se puso irrazonable, y comenzó a tratar de iniciar una pelea. Y es posible que haya hecho un comentario muy ingenioso sobre su madre, y luego los puños comenzaron a volar. La sonrisa que San lució mientras relataba la historia hizo evidente una cosa para Yang. Esa es una historia real, ¿no? Oh, es verdad, confirmó. Es malditamente cierto. Cierto no se aplicaba a Yang. Las personas en su vida la apoyarían de la manera en que lo hicieron los compañeros de equipo de San. Ruby, sí. ¿Lo haría Jaune? Al fin y al cabo, él solo era humano, y ella no era miembro de su manada. Wei solo haría lo que Jaune le ordenara que hiciera. Blake fue un comodín como siempre. Lo único en lo que Yang podía confiar de ella era en no ser confiable. Entonces, ¿qué pasa con Crow? Cuervo. Sabiendo lo que sabían, la elegirían a ella por encima de la humanidad. Así que esa es tu gran conclusión. ¿Ese es tu sabio consejo que tienes que darme? No, es el consejo de San. Yang gimió. No, pero en serio, ¿estás diciendo que debería perdonar y olvidar porque estas personas me cubrirán las espaldas cuando la mierda golpee el ventilador? San asintió. Fue completamente serio y genuino al hacerlo. Para él era la cosa más obvia del mundo. Sí. Ella resopló con desdén. Demasiado para esperar algo realmente innovador del chico. Realmente era bastante simple. Todo músculo y nada de cerebro, aparentemente.
Si hubiera sido un híbrido, no habría sido más que otro montón de carne que había que desechar después de un partido en la clase del profesor Cayos. La verdad es que me gustaba más cuando no hablabas, dijo de nuevo. Volvió a sentir. Lo mismo hizo el chico del bar. La mente de Jan vagó por un momento antes de que una idea cruzara su mente. Normalmente, ella no era de las que se hacen amigas con un humano o un fauno, pero algo que San había mencionado hace poco se le quedó grabado. ¿Oh, sí? Se preguntó. Finalmente, decidió sentarse a su lado a unos metros de distancia. ¿Y sobre lo que dijiste de su madre? Puedes decirlo de nuevo, solo que en lugar de usar el nombre Raven en lugar de su madre, ella dio. Dos simples palabras tenían mucho más peso del que deberían tener. Si hubiera habido algún Grimm a menos de una milla de su ubicación, se habrían sentido atraídos por la voz detrás de ellos como las polillas a una llama. Dos palabras llenas de miedo. Con un terror abyecto. Desde que llegaron a Mistral, en el campamento de la tribu a la que una vez habían llamado hogar, Raven había sido nada menos que un desastre de pánico. La reunión había comenzado tan bien como se podía haber previsto. En un lugar donde la supervivencia del más apartamento no era solo una ley de la naturaleza, sino una ley de la humanidad, la fuerza y el dominio tenían que afirmarse sin dudarlo. La actual líder de la tribu, una joven llamada Vernal, había dado un paso al frente para desafiar a la antigua líder después de su repentina llegada al pueblo que una vez había liderado. Era de esperar. Dos líderes simplemente no podían coexistir en un grupo como la tribu Branwen. La batalla había sido rápida y decisiva. Incluso sin sus poderes de doncella, Raven habría sido más que un rival para Vernal. La primera era una cazadora entrenada con más de 2 décadas de experiencia en combates brutales tanto contra humanos como contra Grimm. Omen había sido dibujada en un abrir y cerrar de ojos, y en cuestión de segundos Vernal encontró su aura destrozada y tirada en el suelo. Con la punta presionada contra su pecho, Raven no necesitó repetir las palabras que había pronunciado al ser confrontada por primera vez por el actual líder de la tribu. Sométete o muere. Afortunadamente para todas las partes involucradas, Vernal había elegido lo primero. Al hacerlo, había cedido el control de la tribu, y de toda su gente y recursos, a Raven una vez más. Tal era el camino de la tribu. Tal era el camino de la naturaleza. Los dominantes subieron a la cima y los débiles los siguieron. Echando la mirada desde la entrada principal de la tienda, Crow vio cómo los seguidores seguían con sus asuntos como si nada hubiera cambiado. En cierto modo, nada lo había hecho. Seguían viviendo de la misma manera que 20 años atrás, cuando él había sido parte de la tribu. Antes, él y su hermana se habían ido a Viacom para aprender a matar cazadores. Antes, ambos habían sido cambiados por la misma civilización que una vez habían rechazado. Volviéndose hacia el interior de la tienda, Crow miró a los otros dos ocupantes. Raven caminaba de un lado a otro, sus emociones agitadas se manifestaban mientras caminaba alrededor de la tienda del enorme jefe. Summer, por su parte, se sentó pasivamente en la pequeña mesa, sentada en un gran cojín mientras bebía una taza de té. Desde su regreso al mundo de la humanidad, no había hablado mucho. Crow no podía culparla, dadas sus circunstancias. No lo sabemos, argumentó con su hermana. Ella no estaba en la habitación. El puño de Raven se estrelló contra uno de los pilares de madera que sostenían la estructura de la tienda. Sus ojos ardían con el poder de la magia de la doncella. ¿De verdad crees que eso importa?, gruñó ella. ¿Honestamente crees que un ser tan poderoso como ella necesita estar allí para ver las cosas? Ese Grimm, el que me agarró, vio. Crow no estaba íntimamente familiarizado con los tipos de Grimm que existen. El flotante que había tratado de contener a Raven, y los extrañamente humanoides que se habían arrastrado hacia él como algo sacado de una película de zombies. Ambos eran nuevos para él. Ninguno de los dos poseía la ferocidad salvaje y cruda que tenían los Grimm normales como Beowulf y Ursaí. Sin embargo, suponer que podrían comunicarse con Salem no era más que una suposición descabellada nacida de la paranoia más que de otra cosa. Está bien, puede que te haya visto, concedió Crow. Eso no es importante en este momento. ¿Qué? ¿No es importante?, interrumpió Raven, con el rostro enmascarado por la rabia.
No es importante para ti, tal vez. El perrito faldero de Ozpin no necesita pensar por sí mismo. El perrito faldero de Ozpin no tiene una familia de la que preocuparse. Ningún compromiso más que tus pequeñas misiones para tu amo. Sus puños se apretaron con fuerza y su cabeza sacudió levemente. Pero yo... tengo una vida, Crow. Taiyan. Petirrojo. ¿Tienes alguna idea de lo que les va a pasar ahora que Salem sabe que tengo algo que ella quiere? ¿Crees que alguna vez podrán volver a vivir una vida normal? Un suave gruñido zumbó en el fondo de la garganta de Crow. A pesar de lo reacio que era a admitirlo, su hermana tenía razón. Para él no había consecuencias más allá del destino de Summer y la seguridad del mundo. Para Raven, sin embargo, había algo mucho más personal en juego. Resultó que esa debilidad de la que había huido hacía tantos años había vuelto a asomar su fea cabeza. Su familia la hizo vulnerable. Era la razón por la que se había postulado en primer lugar. Entonces los atrapamos, afirmó. Los atrapamos y los traemos aquí. Raven alzó las manos en el aire. Oh, claro, porque eso saldrá muy bien. Cariño, tenemos que irnos de Patch porque tengo poderes mágicos de un mago inmortal, y ahora la reina de los Grimm me persigue y eso te convierte a ti y a nuestro chico en un objetivo. Y eso ni siquiera empieza a cubrir el tema de... Crow vio como Raven señalaba a Summer, pero no llegó a decir su nombre. La ceguera de Summer le impedía ver la atención que se dirigía hacia ella, pero siempre había sido una mujer inteligente. Incluso sin vista, era capaz de captar las pistas de la conversación solo con palabras. Lo siento, dijo en voz baja el ex líder del equipo STRQ. Le dolía el corazón en el pecho, y Crow se arrodilló de inmediato junto a Summer. Tomó una mano entre las suyas y la apretó con fuerza. No tienes nada de qué arrepentirte, le dijo con severidad. No has hecho nada malo. Absolutamente nada. Los ojos carmesí se clavaron en los espejos de su hermano, en busca de la confirmación de su gemelo mayor. Raven no dijo nada, contenta con coser en su propia ira y miedo. Honestamente, no podía culparla por sus sentimientos, pero no toleraría que ni una pizca de culpa cayera sobre los hombros de alguien que era la verdadera víctima de todo esto. Con la esperanza de cambiar el tema a algo más positivo, Crow mantuvo su agarre de la mano de Summer mientras se movía para sentarse a su lado. «Sabes, ha habido muchos avances tecnológicos en los últimos años», le dijo. «La biónica de Atlas ha mejorado mucho más de lo que era antes. Más elegante, menos voluminoso y con mejores especificaciones. Especialmente de grado militar. Tengo una colaboradora cercana en el ejército que me debe mucho, y creo que podría ayudarnos a conseguir unos ojos biónicos de última generación para ti, Summer. Y entonces finalmente puedes ver a Tai, Yang y Ruby de nuevo». Había sido él quien había dado pistas a Winter sobre la supervivencia de Weiss. Él que había facilitado su reencuentro. Era su cómplice en el crimen, tanto en sentido figurado como literal. Cuando se trataba de restaurar la vista de Summer, para que una vez más pudiera mirar a sus hijos, no se detendría ante nada para tener en sus manos la tecnología para hacerlo. Summer sonrió, asintiendo con aprecio por el plan. Eso sería maravilloso. Gracias, Crow. Sin embargo, Crow frunció el ceño. Al darse cuenta de que tendría que hacer más para conversar adecuadamente con Summer, expresó su preocupación. Verano. En este momento no soy importante, dijo. Crow se enfureció al oír esas palabras. Esas palabras iracundamente desinteresadas. Se trataba absolutamente de ella. En este momento, ella estaba a la altura de Yang y Ruby como las cosas más importantes del mundo para él. ¿De qué estás hablando? Por supuesto que lo eres. Summer negó con la cabeza. Esto es mucho más grande que yo, Crow. Todavía estoy tratando de entender todo, pero Raven y Tai están casados ahora. Tienen otro hijo. Él ha seguido adelante, y ahora tiene una vida sin mí. No puedo volver a meterme en sus vidas después de todos estos años. No después, desinteresado hasta la médula. De los miembros del equipo STRQ, Summer siempre había sido el mejor de ellos. Incluso ahora estaba dispuesta a renunciar a su propia felicidad por el bien de Tai, Yang y Raven. Crow, sin embargo, no quería saber nada de eso. Sigues siendo parte de su vida, insistió.
Eres la madre de su hija menor. Yang y Ruby se reunirán con su padre, y es justo que también se reúnan con su madre. Además, dijo, mirando a Raven con un ceño fruncido que solo ella podía ver. No es como si alguien que lo ha dejado antes no haya vuelto a su vida. Raven le lanzó una mirada asesina. Si las miradas pudieran matar, habría estado muerto 1000 veces. Summer, ajena a la discusión tácita de los gemelos, asintió a su declaración. Supongo que tienes razón, pero no estoy listo. Todavía no. Era comprensible. Summer había estado cautiva desde su desaparición, hace tantos años. Llevaría tiempo, y mucho hablar y cuidar, acostumbrarla a ser parte de la civilización humana de nuevo. Tendría que ser rehabilitada tanto física como mentalmente. Devolverle la vista sería la parte más fácil de todo el calvario. Por ahora, con un lugar seguro donde quedarse, eso era en lo que Crow se centraría. Con Winter manejando las cosas en Beacon, sería capaz de lidiar con los problemas en cuestión aquí. Hablando de Winter, tendría que llamarla pronto para poner en marcha un set de biónicos para Summer. 2 mujeres, 3 niños entre ellas y el mismo hombre, escupió Raven en voz baja. ¿Qué podría salir mal? Honestamente, todo. Sin embargo, Crow no estaba dispuesto a albergar pensamientos tan negativos en este momento. Había pasado gran parte de su vida revolcándose en su propia mala suerte. Suerte que le obligó a mantener a la gente a distancia. Suerte que le impidió formar una familia propia. En este momento, sin embargo, mientras Crow miraba alrededor de la habitación a Summer y Raven, mientras pensaba en que sus sobrinas estaban vivas y bien en Beacon, y con Taiyang y Robin felices y saludables en Patch, Crow se sintió como el hombre más afortunado de Remnant. Bueno, aún está haciendo que funcione, bromeó, pensando en cómo el niño caminaba con una niña en cada brazo. Chicas que lo compartían voluntariamente entre ellas. Chicas que lo amaban. Una gran familia feliz. ¿Te pondrás serio?, espetó Raven. Este no es un romance adolescente despreocupado. Aquí hay un equipaje real que tendrá consecuencias reales. De una forma u otra, esta familia se va a separar y las vidas se van a arruinar. Por mucho que no quisiera lidiar con esa dura realidad en ese momento, Crow sabía que Raven tenía razón. A pesar de ser lo correcto, la supervivencia y el regreso de Summer presentaban un dilema para una familia que había seguido adelante sin ella. Taiyang fue el padre de los hijos de Summer y Raven. No podía elegir uno sobre el otro sin que alguien se sintiera resentido. No podía elegir a Yang y Robin en lugar de Ruby, ni a Ruby en lugar de Yang y Robin. No podía privar a ninguno de ellos de conocer y vivir con su madre. Sí, la vida se iba a complicar mucho pronto. Lanzando otra mirada a Summer, esperaba sinceramente que ella no se culpara a sí misma por nada de esto. Su supervivencia no fue un inconveniente. Que ella fuera parte de la vida de su hija no sería algo malo. Ambas cosas fueron milagros, y ambas deben ser celebradas. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos allí, respondió con un suspiro. Pero el hecho de que el puente exista en primer lugar es algo por lo que deberíamos estar agradecidos. Puede que no parezca un final feliz en este momento, pero les prometo que esto es lo mejor que nos pudo haber pasado a todos. La cabeza de Raven se sacudió levemente y, mientras su mirada se dirigía hacia el suelo, susurró sus verdaderos sentimientos. Lo sé. Al menos eso había. La vida familiar realmente había suavizado el corazón de su hermana, una vez frío. Hace 10 años, nunca habría podido admitir tal cosa, ni a sí misma ni a los demás. Al menos ahora podía ver la verdad, incluso si era una verdad que no sería más que dolorosa para ella. Por ahora, déjame llamar a mi socio, dijo Crow, sacando su pergamino del bolsillo. Después de eso, discutiremos qué hacer con Tai y Robin. Estoy pensando que tal vez te quedes con ellos por el momento, Raven, mientras yo me quedo aquí con Summer. De esa manera, si necesitas moverlos rápidamente, puedes traerlos a ambos aquí de nuevo. Su hermana se encogió de hombros, pero no discutió. Supongo que eso podría funcionar por ahora. Bien, continuó, sacando la información de contacto de Winter. Se puso de pie y comenzó a caminar hacia la entrada de la tienda, donde salió antes de llevarse el pergamino a la oreja. Fue directo a su buzón de voz.
Era extraño que no respondiera. No era tan tarde en Vale. De hecho, el torneo vital debería haber estado en curso en este mismo momento. Tal vez lo estaba viendo con su hermana. No importa. Tendría que ponerse en contacto con ella en otro momento. Al volver a la tienda, Crow decidió que solo tendría que disfrutar más del té con su familia. Una familia que estaba un paso más cerca de reencontrarse. Sentada en una sección reservada de las gradas, Wei sintió un inmenso orgullo al ver a su líder, su amor, su compañero y su alfa, abriéndose camino hacia el centro de la arena. Por primera vez desde su tiempo en el reino de Salem, Jaune se enfrentaría a un enemigo en una competencia 1 a 1. Sabía en su corazón que él saldría victorioso. Después de todo, él era uno de los humanos más fuertes que jamás había conocido. Su hermana Winter, que seguía desaparecida, tenía que estar en lo más alto de esa lista. Wei apretó los dientes al pensar en cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había visto a su familia, pero mientras miraba a Jaune recordó sus palabras. Su hermana era una persona muy importante y probablemente tenía un trabajo muy importante que hacer. El solo recuerdo de esas palabras fue suficiente para evitar la ira y la ansiedad que, de otro modo, la habrían invadido con la mera idea de no volver a ver a su amada hermana. Sin embargo, pronto todo esto terminaría. Cuando este torneo finalmente terminó y fueron liberadas de sus compromisos aquí en la Academia Viacom, Wei no soñaba con regresar al castillo de Evernight y volver a unirse a la escuela de Salem, sino con vivir una vida con su familia y su manada. Todavía no sabía a dónde irían ni qué harían, pero volver a su antigua vida ya no era una opción. Había aprendido mucho desde que visitó el reino humano. Ha probado tanta comida humana deliciosa. Había visto tantas películas humanas de primera calidad, diversión. Incluso había conocido a sus parientes de sangre en el camino, algo que nunca había creído posible hasta la noche del baile. Todo lo que tenían que hacer era pasar esta última ronda. Gane o pierda en la pelea real, su equipo, su manada, ganaría al final. Absorta en sus pensamientos, y perdida al ver a Jaune debajo de ella, Wei no se dio cuenta de que alguien se había sentado a su lado. No fue hasta que sintió un suave golpecito en su hombro que se volvió para mirar al recién llegado. «Conejita». Había pasado un tiempo desde la última vez que Wei había visto a Velvet, pero incluso después de un descanso tan largo entre encuentros, solo tomó un instante para que los recuerdos de su tiempo juntos volvieran a inundar su corazón y su mente. Velvet, un alma gemela donde las haya, se había puesto del lado de Wei cuando se metió en problemas con el profesor Godwich por decir lo que pensaba. Velvet había sido quien introdujo a Wei en el maravilloso mundo de los documentales de internet. Ella fue otro excelente ejemplo de los beneficios que Wei había cosechado desde que viajó al mundo humano. «Oh, Velvet», saludó ella alegremente. «¿Qué te trae aquí hoy?» Velvet respondió con una pequeña y tímida sonrisa en sus labios. Mirando hacia su regazo, Wei notó cómo jugaba con sus dedos. Aparte de la exhibición física, la salida emocional que solo Wei podía percibir le decía que esta chica también estaba sintiendo un poco de nerviosismo. «Hola, Wren». «Yo, bueno, quería agradecerte de nuevo», comenzó la chica Fauno. «Por darme coraje y por ser un ejemplo de quién ser y cómo actuar». Wei se acicaló bajo los elogios. Fauno no, era bueno que alguien más se diera cuenta de lo grande y maravillosa que era, y estuviera dispuesto a decirlo abiertamente. Jaune puede haberla elogiado, claro, pero los otros híbridos no lo hicieron. Velvet era una verdadera amiga para estar tan agradecida por Wei y su genio. «Estoy feliz de haber ayudado», respondió Wei, aunque honestamente no podía recordar lo que había dicho o hecho para ganarse tales elogios. Sin embargo, no importa. El mero hecho de existir era suficiente para justificar tal reacción de los demás. La sonrisa de Velvet se profundizó, mostrando los dientes a medida que su estado de ánimo cambiaba para volverse cada vez más positivo. Su voz también se encogió hasta convertirse en poco más que un susurro. «Es gracias a ti que yo encontré mi». Wei se inclinó, ansioso por escuchar lo que Velvet tenía que decir. «¿Tú qué?» «Tengo mi propio paquete». Velvet chilló suavemente, aunque el entusiasmo en su voz era innegable. «Todas las gracias a ti».
Me diste el coraje que necesitaba para ignorar los estereotipos negativos que podrían venir con ser un conejo fauno y simplemente ir por lo que quería. Y lo quería todo. Un paquete. Velvet había formado su propia manada. Espera, ¿significa esto que eres el alfa? Velvet la interrumpió, sonriendo de oreja a oreja mientras ella asintió. ¿Sí? Soy la hembra alfa, lo cual es realmente extraño teniendo en cuenta que Coco es parte de ella. Ella, Yatsuashi, Fox, todo es un gran paquete de equipo. Radiante de orgullo, Weiss no pudo evitar sentir que su conexión especial con esta chica se profundizaba. Recordó cómo Velvet había acudido a ella, deseando poder tener una manada propia, pero cómo las normas sociales desaprobaban tales ambiciones. Parecía que, como una verdadera alfa, Velvet había decidido ignorar lo que otras personas pensaban e ir a por lo que quería. Verdaderamente, ella era digna de ser amiga de Weiss Schnee. Agarrando las manos de Velvet entre las suyas, Weiss permitió que sus propias emociones se derramaran mientras las dos se unían por sus intereses compartidos una vez más. «Estoy muy orgullosa de ti, Velvet», exclamó efusivamente. «Felicidades». Asintiendo con la cabeza en señal de asentimiento y aceptación, Velvet continuó sonriendo. Sin ti, nunca habría creído que una relación poliamorosa fuera posible en la vida real, pero verte a ti y a tus compañeros de equipo me hizo creer. Así que decidí ir a por ello, ¿sabes? Tenía la reputación de ser una chica tímida, así que nadie lo vio venir cuando salí del armario y dije que todos deberíamos, ya sabes, sale el uno con el otro. Definitivamente no Coco. Deberías haberla visto quedarse boquiabierta cuando dijo que finalmente podría comer un pedazo de pastel que siempre pensó que estaba fuera de los límites. Había algo así como un pastel que estaba fuera del alcance de los humanos y los faunos. ¿Qué podría ser que un pastel sea tan especial? Weiss había probado varios sabores desde que llegó a Vale, y la idea de un pastel prohibido le intrigaba. Tal vez tendría que reunirse con Jaune más tarde y hablar de este pastel prohibido, y si le sería posible probarlo. Los dos, junto con Ruby, pudieron disfrutar del pastel juntos. Qué maravilloso que todavía hubiera nuevas y emocionantes experiencias esperándola a la vuelta de cada esquina. Serás un buen alfa para tu manada, Velvet, le dijo Weiss. Como he aprendido, no siempre se trata de quien es físicamente más grande o más fuerte, sino quien puede dominar a los demás con pura fuerza de voluntad. Velvet soltó una risita avergonzada. Jeje, dominar, dices. Weiss percibió que algo nuevo y diferente emanaba de Velvet ahora. Una emoción fuerte y poderosa. Uno que irradiaba control y autoridad. Algo huele bien, dijo otra voz, haciendo que Weiss se volviera. Ruby acababa de llegar, ocupando el asiento al otro lado de Weiss. Ella también estaba aquí para ver competir a su compañero. Podrían ser las palomitas de maíz, sugirió Velvet. Hablando de eso, añadió ella, levantándose de su asiento. Voy a ir a buscar algo antes de que empiece el partido. ¿Quieres algo? Weiss negó con la cabeza. No, ya he comido hoy. No quiero atiborrarme demasiado antes de tener una celebración de victoria con Jaune esta noche. Velvet asintió. Sí, buena decisión. Sin embargo, volveré enseguida. Sin embargo, necesito algunas calorías para seguir el ritmo de IATS. Weiss todavía no sabía lo que era un IATS, pero asintió de todos modos mientras Velvet subía los escalones para buscar su comida. Me pregunto a quién se enfrentará Jaune, preguntó Ruby mientras los dos lo miraban abajo. Sea quien sea, no tienen ninguna posibilidad contra él. Ningún ser humano o fauno podría esperar competir con lo que todos nosotros superamos. Weiss había estado a punto de decir casa, pero se detuvo. Ese lugar, ya no era su hogar. Nunca lo había sido. Resultó que la casa de Weiss era una ciudad flotando en el cielo. Una hermosa y helada tierra de eterno invierno, donde su cabello blanco como la nieve y sus ojos azul helado la convertirían en una de su clase dominante. Siempre se había considerado una reina, y ahora que había conocido a Winter y se había enterado del origen de su verdadera familia, sabía que también era cierto en la realidad.
A medida que pasaban los momentos, Weiss y Ruby observaron con atención embelesada como solo uno de los finalistas restantes se destacaba allí con Jaune. Escuchó a su amiga jadear desde su lado, y Weiss miró hacia arriba para ver que los ojos de Ruby se abrían de par en par y sus dedos se levantaban para cubrir sus labios. ¿Penny?, preguntó, sonando asustada con la pronunciación del nombre. Weiss restó importancia a cualquier preocupación. No importa, dijo ella con un movimiento frívolo de la mano. Es un ser humano normal y normal. No tiene ninguna posibilidad contra Jaune. Ruby asintió, pero no pareció relajarse. Lo sé. Es mi amiga. No quiero que Jaune le haga daño. Me gusta Penny. Ven ahora, Jaune no la lastimará. Weiss dejó que las palabras permanecieran en el aire antes de continuar. Lástima. Wei, ¿por qué, Wren? Riendo para sí misma, Weiss juntó los dedos y apoyó la barbilla sobre ellos. No temas por tu amigo. Jaune es un alfa fuerte y poderoso, pero también es amable y gentil. No la golpeará ni un centímetro de su vida. Solo sé que no lo hará. Ruby gimió patéticamente. Tal vez Weiss estaba yendo demasiado lejos con las burlas. Sin embargo, fue tan divertido. Desde que empezó a leer literatura gráfica Mr. Lee, a Weiss le había gustado lo que se había categorizado como el arquetipo tsundere. Como parte del papel, tenía que ser mala a veces, pero dulce en otras. Al ver cómo había hecho la parte mala, Weiss decidió cambiar su actitud para cumplir con la parte. Envolviendo un brazo alrededor de los hombros de Ruby, acercó a la chica hacia ella. Eres mi compañero de manada y te quiero mucho. Comamos los dos pastel esta noche con Jaune para celebrar su victoria. Weiss sintió que el estado emocional de Ruby cambiaba de inmediato, y el jadeo audible que salía de sus labios era música para los oídos de Weiss. «Pastel», exclamó Ruby, aparentemente olvidando las burlas de Weiss. Si había alguien que amaba la comida tanto como Weiss, era Ruby. Después de todo, Jaune había ido tan lejos como para apodarla su monstruo de las galletas. Dando una palmada en la cabeza a Ruby, Weiss la soltó para que los dos pudieran ver el comienzo del partido con toda su atención. Jaune se enfrentó a su último rival del torneo. No porque ella fuera la única competidora que quedaba, sino porque él no tenía ninguna razón, ni deseo, de seguir adelante. Saludos, Jaune Ark. Penny Polendina lo recibió con la calidez y la amabilidad que él esperaba de ella. Ofreciéndole un saludo amistoso, Jaune le devolvió la sonrisa. Hola, Penny. Espero con ansias un gran partido contigo, continuó. Esto va a ser muy divertido. Que gane el mejor boxeador. Él asintió ante la declaración. Sí. Buena suerte para ti. A decir verdad, si bien las palabras para Penny no estaban vacías, la intención detrás de ellas sí lo era. Jaune no tenía intención de ganar este partido y mucho menos todo el torneo. Sin embargo, al menos quería dar un buen espectáculo. Una derrota rápida y fácil en este punto en las rondas 1 a 1 solo traería sospechas sobre él. Después de todo lo que ya había sucedido, lo último que necesitaba Jaune era que hubiera más miradas indiscretas sobre él y su equipo. Aparte de esto, sus razones también incluían el orgullo. Era curioso que, después de todo lo que había pasado el último año, un pequeño sentimiento tonto de orgullo todavía le importara. Al fin y al cabo, solo era humano y no quería enfrentarse fácilmente a la chica de Atlas. Era su orgullo como hombre. Su orgullo de guerrero. También quería que sus hijas se sintieran orgullosas de él. Al fin y al cabo, era el alfa de su manada. ¿Qué clase de alfa sería si cayera como un tonto ante Penny? A estas alturas del torneo no habría trucos sofisticados. No hay terreno aleatorio. No hay entornos que manipular. No, se trataría estrictamente de habilidad. Sin cobertura, sin obstáculos, sin excusas. Solo las espadas y las balas de los cazadores y las cazadoras decidirían lo que vendría después. Sacando a Cross y a Morse de su vaina, Jaune levantó la espada ancestral de su familia, mirando el reflejo de sus ojos en la superficie pulida de la hoja. Se preguntó si su familia estaría mirando en ese momento. Se preguntó si estarían orgullosos de él por estar aquí solo, en vivo en las cámaras de seguridad internacionales en vivo. Al fin y al cabo, se había ido a una academia de cazadores hacía tantos meses.
Estos serían los frutos inevitables de todo su trabajo. El locutor cuenta regresivamente desde el sistema de megafonía aéreo. 3, 2, 1, comienza. De la nada, aparecieron más de media docena de espadas, de alguna manera controladas solo por los movimientos de la mano de Penny. Las hizo girar en el aire en una impresionante muestra de delicadeza, y por un momento Jaune se quedó allí hechizada por cómo era capaz de controlar tantas armas sin siquiera poner un dedo en ninguna de ellas. Sin embargo, su fascinación duró poco, ya que con un movimiento de muñeca las espadas se acercaron a él, obligando a Jaune a correr hacia adelante. Sin embargo, en lugar de enfrentarse a ellos, Jaune se zambulló y rodó, evitando por poco los ataques y, lo que es más importante, acortando la distancia con una chica que aparentemente podría usar un arma cuerpo a cuerpo tradicional a distancia. Al observar los movimientos de los brazos de Penny, los atrajo hacia su cuerpo, y los instintos de Jaune, que se habían perfeccionado después de meses de estar en constante guardia para los ataques de Grimm, los híbridos y especialmente Blake, le dijeron que mirara detrás de él. Efectivamente, las espadas estaban regresando a Penny y, al hacerlo, las puso en otro curso de colisión con Jaune. Arrojándose al suelo, Jaune se tumbó tan plano como pudo, haciendo que las armas de su enemigo volaran sobre su cuerpo tendido de nuevo sin hacerle daño. Es buena, pensó mientras se levantaba. Mucho mejor que yo. Pero no sobreviví a la escuela de Salem para caer en menos de un minuto. Sabiendo que su única ventaja radicaba en poder poner sus manos en Penny, Jaune activó su semblanza para aumentar su aura. Tendría que ser capaz de aguantar unos cuantos golpes en el futuro, y cuanto más corta fuera la distancia, menos capaz sería de evadir los ataques que su enemigo le lanzara. Con su escudo frente a su cuerpo, Jaune corrió hacia Penny nuevamente para tratar de acortar más distancia entre ella. Para su sorpresa, Penny retiró sus espadas, donde comenzaron a girar en una formación circular. Lo que vino después fue una sorpresa para Jaune, y sin previo aviso, un enorme rayo de energía verde salió disparado de las espadas colectivas, obligándolo a detenerse en seco. Incapaz de esquivar el rápido asalto, todo lo que tuvo tiempo de hacer fue levantar su escudo para cubrir su torso y cabeza. El rayo se estrelló contra él, enviándolo hacia atrás, donde se deslizó sobre el piso de concreto de la arena antes de detenerse. Con el viento y los sentidos fuera de él, Jaune apenas tuvo tiempo de ponerse en pie antes de que Penny se le echara encima. Rodó hacia un lado antes de que media docena de espadas cayeran como una sola, y por poco no lo alcanzaron al morder el suelo de la arena. Jaune rodó mientras lo seguían como una guadaña tratando de cosechar trigo, y en un movimiento rápido nacido de la adrenalina y el aura sobreamplificada, Jaune pudo arrodillarse y usar tanto su espada como su escudo para bloquear las cuchillas atacantes. Lo que Penny tenía en velocidad y delicadeza, Jaune lo tenía en potencia bruta. Empujándose de nuevo a sus pies, Jaune dejó a un lado las espadas atacantes con las que estaba enzarzado en combate y se empujó hacia adelante para llegar a Penny. Las espadas errantes que lo habían estado esperando lo golpearon desde los costados, pero su inmensa aura fue suficiente para sacudirse los golpes directos que recibió. Al hacerlo, finalmente pudo cerrar la brecha entre él y Penny, y con un poderoso golpe golpeó con Cross y Amors directamente a la cabeza de la chica. Un par de las espadas flotantes se cruzaron para bloquear el golpe, por lo que Jaune atacó a continuación con su escudo para golpearla en el cráneo. Dos espadas más le impidieron conectar una vez más, y supo que aún quedaban al menos 4 más listas para golpearlo de nuevo en cualquier momento. Con sus mejores opciones negadas, Jaune actuó por instinto. Aprender a combatir en una escuela donde solo importaban la vida y la muerte significaba que jugar de manera justa y limpia no era una opción, y tampoco lo sería aquí. Todavía tenía sus piernas, y Penny era un objetivo abierto. Al patear, la bota con punta de acero de Jaune conectó directamente con el estómago de Penny, pero para su sorpresa, la chica no se dobló de dolor. Jaune había oído hablar de los abdominales de acero antes, pero la sensación de los dedos de sus pies encontrándose con su cuerpo simplemente no se sentía real. No tuvo tiempo de contemplarlo más antes de que las espadas perdidas encontraran su hogar en su espalda, atacando con precisión milimétrica para evitar su torso blindado y encontrando los puntos débiles cerca de sus articulaciones.
Jaune gritó de dolor mientras caía hacia adelante, siendo derribado hasta caer de rodillas una vez más. La cosa no podía acabar aquí. No es así. No antes de que él hubiera logrado asestar un solo golpe sólido contra ella. Al levantar la cabeza para mirar a Penny, se dio cuenta de lo lejos que estaba de su alcance. Era casi más que humana. ¿Cómo puede alguien moverse tan rápido? ¿Cómo podía estar tan coordinada? ¿Cómo fue que un golpe de sus poderosas piernas no hizo nada para inmutarla? Más. Necesitaba más aura. Más potencia. Más fuerza. Esto no había terminado. Ni mucho menos había terminado. El cuerpo de Jaune brillaba blanco a medida que consumía más y más aura. No importaba cuánto drenara. Le sobraba de sobra. En un instante el dolor desapareció. Sus músculos rebosaban de poder. Sus armas y armaduras se sentían ligeras como una pluma. Su fuerza de voluntad era máxima. Antes de caer, al menos le daría a esta gente un buen espectáculo. Le daría a Penny una buena pelea. Le daría a Ruby, Weiss y Black una actuación de la que pudieran estar orgullosos. Con más fuerza y velocidad que jamás había experimentado antes, Jaune se impulsó hacia adelante y prácticamente voló hacia Penny. Sus espadas levantadas fueron golpeadas a un lado por su escudo, y Crossy Amors rompió otro par, golpeando el cuerpo de la chica y finalmente, por fin, un destello verde ondulaba sobre su cuerpo. Penny se retiró un momento después, usando sus espadas giratorias para mantener a Jaune a distancia mientras se recuperaba. Usar aura a este ritmo no fue el movimiento más inteligente, y no duraría mucho más consumiendo esta cantidad, pero al menos caería luciendo como un verdadero cazador mientras lo hacía. Encaramado en lo alto de la mítico Coliseum, Cinderfall vio la pelea en la pantalla grande. Demasiado lejos para ver los intrincados movimientos de los luchadores, aún podía ver todo lo que necesitaba. El medidor de aura de Penny había sufrido un duro golpe, pero aún le quedaban 3/4 partes. Jaune, por otro lado, bueno, el tonto estaba agotando rápidamente su aura con cualquier técnica que estuviera utilizando. Combinado con los varios golpes que Penny le había dado, estaba casi fuera. Conjurando un lazo hecho de vidrio en una mano, Cinder acercó su pergamino y marcó uno de los únicos números en él. «Sí, señora», respondió la voz de Emerald al otro lado. «¿Estás en posición?», le preguntó a su subordinado. «Lo estoy. Estos dos serán fáciles de manipular». Es cierto. En primer lugar, no eran particularmente inteligentes. Combinado con el semblante de Emerald, creerían exactamente lo que Cinder quería que creyeran. Cinder sonrió. «Muy bien. Haz que lo vean tal como te lo dije». «Entendido, señora». Colgando sin decir una palabra, Cinder devolvió el pergamino a su bolsillo antes de levantar su propia arma. Vidrio. Era una cosita maravillosa. Cinder también era particularmente hábil en su manipulación y control. Una flecha de cristal disparada desde su arco no tenía que preocuparse por cosas como el viento, la velocidad ni los movimientos de su objetivo. No, con Glass, Cinder podía controlar a dónde iba en pleno vuelo. Una flecha que, de otro modo, podría haber sido desviada por un escudo, podía romperse y rematerializarse a medida que pasaba por encima y más allá de la obstrucción hacia su verdadero objetivo. Apuntando a la batalla de abajo, Cinder cerró un ojo, todavía deseando acercarse lo más posible a su objetivo, incluso con la capacidad de controlar la trayectoria de vuelo de su flecha. «Y aquí es donde termina tu historia», dijo en voz baja. «Agradezco el arduo trabajo que han realizado. No será en vano. De hecho, no hemos hecho más que empezar». Cinder soltó la flecha y, mientras la observaba descender hacia la arena, respiró hondo. Su destino estaba sobre ella. Iba a recibir todo lo que se merecía antes de que terminara la noche. Ruby miraba con preocupación. Jaune era el humano más fuerte que conocía. ¿Cómo estaba siendo tan superado por Penny? Sin embargo, no podía estar enojada. Penny era su amiga. Su segundo amigo humano más cercano. Bueno, tal vez la más cercana. Después de todo, Jaune era su amante, y eso era mucho mejor que ser solo un amigo. Cualquiera que sea el caso, el hecho de que los dos humanos más cercanos en su vida estuvieran peleando era nada menos que una pesadilla para el híbrido.
La mayoría de los golpes habían sido recibidos por Jaune, y solo había conectado uno bueno. Ahora estaba arrinconado, y literalmente, mientras Penny tejía una danza delicada y sin esfuerzo con sus muchas espadas. Simplemente no había vuelta atrás de esto, ¿verdad? No es justo. Gritó Weiss. Ella debe estar engañando de alguna manera. El hecho de que Penny estuviera moviendo sus espadas sin tocarlas confundió a Ruby, pero había asumido que se trataba de alguna tecnología humana con la que no estaba familiarizada. Jaune, para su consternación, no ganaría esta pelea. A medida que lo veía recibir más y más golpes de la fuerza aparentemente imparable que era Penny Polendina, Ruby aceptó sombríamente este hecho. Ella no quería, y casi se sentía como una traición incluso pensar tal cosa, pero no había duda de ello. Ruby había visto muchas peleas en su día, y esta era una que Jaune simplemente no podía ganar. Afortunadamente, a diferencia de la mayoría de los otros que había presenciado, este no fue a muerte. Weiss, dijo con silenciosa tristeza, lo suficientemente suave como para que solo la chica que estaba a su lado oyera pronunciar su verdadero nombre. Jaune es más fuerte que ella. Insistió el híbrido de pelo blanco. Puede volver. Ruby sonrió tristemente, admirando la lealtad y determinación de Weiss. No, por mucho que quisiera que volviera, el partido de Jaune había terminado. Pero no pasaba nada. Eso significaba que podrían disfrutar durante el resto de este festival. No tendrían más combates que pelear. Se acabaron los compromisos que cumplir. Todos podrían pasar el rato juntos en el recinto ferial. Jugarían más partidos. Comerían más comida. Se tomaban de la mano, se besaban y hacían todas las cosas maravillosas que Ruby había llegado a amar hacer con su novio. Él estaba ahí abajo luchando tan duro. Luchando hasta el final. Bloqueaba una espada solo para ser golpeado por otra. Y otro. Eran tantos que a veces era difícil seguirles la pista. Las espadas iban y venían. Las espadas aparecieron de la nada. Una espada volaba desde encima de él. Una espada atravesó su coraza y penetró en su pecho. Jaune fue golpeado hacia atrás por el impacto, lo que provocó que la parte posterior de su cabeza se estrellara contra la pared de la arena. Se deslizó hacia abajo, se desplomó hacia adelante donde una de las espadas de Penny sobresalía de su pecho. Un silencio se apoderó de la arena. Ruby podía oír los latidos de su corazón latiendo en sus oídos. Su voz era poco más que un chillido, pero en el silencio sonó tan fuerte como un trueno. Jaune no se movía. Jaune no se movía. Estaba lejos, pero Ruby tampoco podía sentir emociones en él. Nada positivo. No hay negativo. Jaune, repitió ella, esta vez más fuerte. Su respiración se entrecortó cuando comenzó a inhalar y exhalar cada vez más rápido. El hecho de que Weiss estuviera a su lado ya ni siquiera importaba. Si había dicho algo, Ruby no podía oírla. Sus ojos estaban solo en Jaune. Jaune, que no se movía. Jaune, que yacía allí con una espada clavada en su corazón. Jaune, que acababa de ser asesinada por su amiga Penny Polendina. La humedad brotó de los ojos de Ruby. La extraña sensación humana que una vez le había resultado tan confusa ya no parecía importar. El líquido goteaba por sus mejillas mientras sus ojos plateados miraban fijamente al chico que amaba, sin moverse. Tomado de ella. Le robaron. Su respiración se volvió entrecortada y su piel comenzó a palidecer. Con el paso de los segundos, comenzaron a aparecer venas negras en sus brazos. A ella no le importaba. Lo único que le importaba era que la persona que más amaba en este mundo estuviera muerta. El amor eterno se transformó en odio insaciable. De júbilo total a la desesperación absoluta. El deseo de proteger toda la vida, el deseo de extinguirla por completo. Unos ojos de plata brillantes se transformaron en un dorado resplandeciente. Gritó Ruby, su espeluznante grito de tristeza y dolor llenó el silencio de una arena que acababa de empezar a experimentar lo que realmente era la muerte. El vidente, que había sido introducido de contrabando en Vale para mantenerse en contacto con Cinder, flotaba sobre su cabeza, cerca de donde la chica en cuestión había estado parada segundos antes. Probablemente perecería pronto en lo que estaba por venir, pero no importaba.
Salem tenía una vista de pájaro de lo que estaba ocurriendo, y era magnífico. La rosa rubí, una flor tan cuidadosamente cultivada y cuidada, finalmente se había convertido en el ser que Salem había estado esperando. Se le había dado tanto solo para que se lo arrebataran en un abrir y cerrar de ojos. La había llevado al borde del abismo, tal como había estado Salem todos esos milenios atrás. Las doncellas iban y venían, renacían en cada generación y eran libres de ser tomadas. Las reliquias eran eternas, encerradas para siempre en las bóvedas que Ozma había creado para ellas, y se obtendrían a su antojo. Pero un guerrero de ojos dorados. Verdaderamente una rareza entre rarezas. Una oportunidad única en la vida para encontrar. Y Salem había vivido una vida muy, muy larga. Uno lleno de experimentación. Uno con nuevos tipos de Grimm que se están generando. Uno en el que incluso los guerreros de ojos plateados habían sido utilizados para crear a los Grimm inteligentes y sensibles. Sin embargo, nada se comparaba con la belleza de lo que Ruby Rose se había convertido. Un ser que había abandonado por completo su instinto de proteger la vida. Uno que, en cambio, deseaba tomarlo. Ahora era la máxima fuerza de destrucción. Nada se interpondría en su camino. Y entonces, a raíz de la devastación que estaba a punto de ocurrir, la humanidad se daría cuenta con cruda realidad de que cualquiera de ellos podría ser una bestia. Que cualquiera podría ser un impostor entre ellos. Que amigos, familiares, amantes, todos podrían ser monstruos esperando la oportunidad de destrozarlos. Justo como Ruby estaba a punto de hacer. La humanidad se desgarraría a sí misma por miedo, como siempre lo hizo. Y cuando lo hicieran, Ruby sería su última creación, su campeona, que llevaría a sus fuerzas a conquistar a la humanidad de una vez por todas. Salem sonrió serenamente, como si la hija de Summer Rose fuera suya. Así como los ojos plateados se activan por el deseo de proteger la vida, los ojos dorados se basan en el deseo absoluto de destruir todo a su paso. Y tú, mi querida niña, tienes el par más hermoso que he visto hasta ahora. Nota del autor. Ha pasado un tiempo, que ha sido un estribillo común en los últimos capítulos. ¿Qué puedo decir? Cuando entro en un estado de ánimo de pintura, como lo he estado en los últimos meses, eso es realmente todo en lo que puedo concentrar mis esfuerzos creativos. Pero al menos ahora finalmente estamos en el final del juego. No queda mucho más por recorrer. Los Golden Legend Warriors son otra creación de Dishwasher 1910, y el diálogo de Salem está tomado directamente de la fuente. Este ha sido el plan desde hace 5 años. Como siempre, mi agradecimiento a Dish, porque sin su arte esta historia nunca habría existido. Como nota al margen, si te gusta la basura de Jaune, deberías echarle un vistazo a la otra historia que acabo de actualizar la semana pasada, Mayobaude escribe basura de Jaune. Te arrepentirás. Espero que todos hayan disfrutado de este capítulo. Como siempre, gracias por leer.